Bueno, ¿dónde está la economía? ¿Dónde está? Y depende de dónde nos paremos. ¿Cuál es el termómetro de la economía? ¿El mercado? ¿La opinión de la gente? ¿Las elecciones? Y si queremos tener un panorama cómo está la economía, vamos a tener que ir haciendo distintos análisis que nos permitan ver dónde estamos parados. El mercado reaccionó positivamente estos días, sí. Estos 2 o 3 días, con respecto a las elecciones de La Paso. O sea, vemos que ha bajado la cotización del dólar, se renovó el 85% de las LEVAX. Una cosa que llamó la atención es que las de medio plazo y largo plazo esta vez incrementaron, o sea, como que la gente, el inversor, piensa y dice, apuesto al peso a largo plazo, que es una opinión, y no va a haber grandes fluctuaciones del dólar, o no será cosa que empiecen a bajar las tasas y entonces ya me engancho una tasa larga a 60, 90 días. En la perspectiva de que pueda bajar la inflación y también la tasa de interés acompañe para no ahogar la Porque economía. lo que hemos analizado nosotros es que Sturzenegger, la política del Banco Central, es una política que la conocemos como la regla de Taylor. Hacia el año 1993, en Estados Unidos, estando la Reserva Federal con Volcker o después con Greenspan, durante los gobiernos de Reagan, de Clinton, ellos fijaban tasas de inflación, metas de inflación, y subían la tasa de interés para acomodar la economía. Y realmente fue fructífero. Fue exitoso, digamos. Sí. Le permitió un proceso de expansión a la economía norteamericana. Pero inclusive este modelo lo copiaron los gobiernos de Canadá, lo copiaron el gobierno de Japón, o sea, a ellos les sirvió. Pero estamos hablando de economías que están no con falta de incentivos ni tampoco tienen grandes desequilibrios como la Argentina. O sea, para una economía medianamente sólida y desarrollada es una cosa... En el corto y mediano plazo, la política monetaria de poner tasas de políticas monetarias altas funciona. Eso se llama la regla de Taylor. Y en la Argentina usted dice, no, porque tenemos muchos desequilibrios macroeconómicos, por lo menos dudosos. Por lo menos en el corto y mediano plazo ha funcionado, pero siempre falta algo más. Recién la discusión de los senadores era cómo incentivamos la producción. Después vemos nosotros las propagandas de determinadas cadenas de supermercados que aleatoriamente y a su conveniencia manejan precios. O sea, acá hay una política de desequilibrios, hay concentración de la economía, una cartelización. Hay la famosa restricción externa, siempre los dólares están faltando en nuestra economía, se ingresan por deudas, se ingresan por exportaciones. Tiene que haber todo un conjunto, un análisis, y ahí es donde uno apunta que las políticas monetarias son buenas, pero tenemos que tener una política integral. Lo que llamaba Keynes una política presupuestaria. En la década del año 30, cuando se ve la crisis monumental que tuvo la economía, frente a esta salida, la salida de la crisis, de esta crisis del año 30, Keynes decía, la única salida es el gasto público, el consumo, el Estado incentivando el bienestar. Hoy, en el siglo XXI, tenemos que decir, tiene que haber un mix, una mezcla, una sinergia entre las políticas monetarias de corto y mediano plazo, pero políticas presupuestarias a largo plazo. ¿Y usted no ve lo segundo? Y ojalá, a ver, hablabas vos antes, Paulino, decía, se va a discutir una reforma tributaria. ¿Hacia qué país vamos? Porque quienes paguen tributos van a generar riqueza. Pero ¿quiénes van a pagar tributos? ¿Qué sector? ¿El primario, el secundario, el terciario? Hablábamos recién, vos comentabas también de una reforma previsional. ¿Cómo es el alcance? O sea, hay muchos temas que... Ahora, esas son las reformas importantes, porque la verdad es que la Argentina ha cambiado sistemas políticos y ha tenido cambios en la política trascendentes. No es la primera vez que tenemos un cambio tan importante. Alfonsín lo fue, Menem con su construcción de poder lo fue en los 90, Kirchner lo fue en el 2005 con la famosa transversalidad kirchnerista. También impusieron cambios que se suponían muy importantes. El problema es qué hacemos con el cambio y qué cosas cambian. Cambia la política, cambia el peronismo, el radicalismo, sí, perfecto. Cambia el sistema político, bien. Ahora, ¿el cambio es para qué? Pero ¿Qué hay detrás del cambio? Esos cambios, Paulino, perdón, estuvieron apoyados por sus mayorías parlamentarias con muy poco consenso general. Bueno, es que hoy ni siquiera hay una mayoría parlamentaria. Entonces hoy es obligatorio para encarar las reformas el consenso parlamentario, la multiplicidad de fuerzas convocadas para un fin.
Lo que antes hacía el kirchnerismo es yo quiero esto, lo hacemos. Pero Lo que hacía el tenía menemismo... voluntad, porque tenía voluntad y tenía expresión y porque había fuerzas mayoritarias. El problema es que hoy no hay. Hoy cambiemos, en el mejor de los casos, es una fuerza de 33 puntos a nivel país. Pero, Paulino, lo que quiero expresar es que es un porcentaje y una decisión de un partido político. Las reformas verdaderas se dan con consenso. Y bueno, está bien. Lo que nace ¿Lo ves de- al gobierno construyendo eso? Lo que Y nace tiene la de un obligación. acuerdo, lo que nace de un acuerdo va a tener mayor solidez que lo que se impone. Porque vos podés tener consenso por imposición, pero después viene el cambio político que ustedes me están nombrando y otra eso vez se volvemos a diluye. los banquinazos. Se diluye. Porque acá lo que tenemos que analizar nosotros, al más puro estilo sociológico, es la coyuntura y la estructura. Estamos en la Argentina de 2017 y venir con soluciones de los 70, de los 90 o de hace 4 años es otra Argentina, en otra coyuntura internacional. Nadie ha hablado de la reforma laboral que se está viniendo en Brasil. Cambia las variables de Mercosur si se aprueba. Sí, claro. Bueno, piense, mañana el presidente del Banco Mundial va a discutir el futuro del empleo en la Argentina. Y bueno, Y piense que en el 2040, 5 de cada 7 empleos, se supone, no se conocen hoy. es un gran cambio. El paradigma... Un dramatismo, digamos. Es lo que pasa, estamos viviendo una revolución tecnológica nosotros que nos supera. A veces es difícil en la ola de la revolución poder ver el alcance del cambio tecnológico, de paradigma económico, social que estamos viviendo. Entonces uno va tratando de armar con la coyuntura y teniendo claro los problemas de estructura un proyecto de país que nos permita a nosotros ver hacia dónde vamos. Creo que el gran dilema y lo que tiene que ser nuestra gran pregunta es ¿qué país soñamos? Si tenemos claro hacia dónde vamos, podremos construir con opiniones políticas, con distintos grupos de poder, con distintos grupos económicos, qué modelo podemos construir. Y esa es la discusión pendiente y ojalá la tengamos. Ojalá, Dios por el quiera. bien de todos. La próxima, podemos hablar un poquito de lo tributario específicamente. Cuando quieras. Me ayuda un poco a entender la maraña de impuestos y todo lo que pagamos y todo lo que nos recargan y todo lo que pagamos 2 y hasta 3 veces, porque efectivamente la mitad no paga. Y además, por una sola actividad económica, estás pagando en 3 lugares distintos por el mismo ingreso. En 3 lugares distintos. En la Argentina hay una carga impositiva triplicada de distintas jurisdicciones sobre una sola venta. Es muy interesante. Hasta la próxima. Nos vemos, Nos Pablo. queda el capítulo abierto.